Lo criticaban por comportarse como un niño, pero el anciano les reveló un secreto que se quedaron mudos. En el tranquilo pueblo en las afueras de la ciudad, donde las calles adoquinadas y las casas antiguas se entrelazaban con la tranquilidad del campo, vivía Mauricio, un anciano cuya vida había sido marcada por la pérdida y la soledad. Una vez fue un hombre lleno de alegría y vitalidad, siempre con una sonrisa en el rostro y un brillo travieso en los ojos. Pero la partida de su amada esposa hace años había sumido su vida en una sombra de melancolía. Mauricio vivía solo en la casa que una vez fue el hogar de su familia. Sus hijos, Marcos y Javier, eran hombres ocupados con sus propias vidas y ambiciones, visitándolo solo de vez en cuando. Sus visitas eran breves y superficiales, más por deber filial que por verdadero afecto. En el fondo, ambos anhelaban que su padre partiera para heredar la modesta propiedad y sacar provecho económico de ella. La vida de Mauricio se volvió cada vez más solitaria con el pasar de los años, especialmente cuando sus hijos partieron a otra ciudad por motivos de trabajo, dejándolo solo en su casa. Los meses se convirtieron en años, y las visitas de Marcos y Javier se hicieron cada vez más escasas hasta que cesaron por completo. El anciano se encontraba rodeado solo por el eco de los recuerdos y la sombra de la soledad. Durante las oscuras noches de aquel solitario pueblo, cuando las sombras se alargaban y el viento susurraba secretos ancestrales entre los árboles centenarios, algo inquietante comenzó a ocurrir en la casa de Mauricio. Los juguetes, desgastados por el tiempo y olvidados en el rincón más oscuro de la memoria colectiva, cobraban vida en las horas más silenciosas de la noche. Se materializaban en la puerta de la casa del anciano, como si fueran mensajeros de un pasado olvidado que clamaba por ser recordado. Al principio, Mauricio creyó que eran meros regalos de algún vecino amable, un gesto de bondad en medio de la soledad. Sin embargo, conforme las noches pasaban y los juguetes seguían llegando sin explicación alguna, una sensación de inquietud se apoderaba de él. No había rastro de quién los dejaba, ni señales de algún visitante nocturno. Solo el misterio envolvía cada nueva llegada. Intrigado y cautivado por este enigma sobrenatural, Mauricio se sumergió en la tarea de reparar los juguetes, como si su destino estuviera entrelazado con el de aquellos objetos que emergían del pasado. Con sus hábiles manos y su creatividad desbordante, devolvía la vida a cada pieza, como si estuviera cumpliendo un propósito más grande y profundo. Con el pasar de las semanas, la casa del anciano se llenó de una energía misteriosa y juvenil, mientras los juguetes restaurados cobraban vida en las sombras, como guardianes silenciosos de un pasado que se resistía a ser olvidado. Después de meses de ausencia, el regreso de Marcos y Javier a la casa de su padre fue recibido con una sorpresa desconcertante. Al abrir la puerta de la modesta vivienda, se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica. La sala de estar rebosaba de juguetes, esparcidos por el suelo como si un huracán hubiera pasado por allí. Muñecos de peluche, trenes de juguete y coches de carreras competían por el espacio, creando una atmósfera surrealista que dejó a los hermanos boquiabiertos y llenos de confusión. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, Marcos y Javier intercambiaron miradas llenas de preocupación, temiendo lo peor para su anciano padre. ¿Habría ocurrido algún accidente? ¿Había sido víctima de un robo? Las preguntas se amontonaban en sus mentes, mientras avanzaban por el pasillo hacia el patio trasero, donde esperaban encontrar a Mauricio. La escena que los recibió en el patio trasero solo aumentó su perplejidad. Allí estaba su padre, sentado en una silla de jardín, con un pincel en una mano y un pequeño avión de madera en la otra. Su rostro arrugado estaba iluminado por una sonrisa radiante, como si estuviera en medio de una fiesta personal. Al ver a sus hijos, levantó la mirada y los saludó con alegría, como si nada fuera de lo común. Los hermanos se miraron entre sí, aún desconcertados por la extraña escena ante ellos. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué su padre parecía tan feliz rodeado de juguetes como un niño en su cumpleaños?
A medida que sus mentes luchaban por encontrar respuestas, una mezcla de emociones se apoderó de ellos. Confusión, preocupación, pero también un destello de esperanza ante la posibilidad de que su padre estuviera bien a pesar de todo. El silencio pesaba en la casa de Mauricio como una niebla densa, envolviendo cada rincón con un aura de misterio y desconcierto. Los juguetes, testigos silenciosos de un fenómeno inexplicable, permanecían inmóviles en la sala de estar, como si guardaran secretos ancestrales en su interior. Marcos y Javier, atormentados por la necesidad de respuestas, enfrentaron a su padre con una mezcla de ansiedad y determinación. ¿Quién era el responsable de aquel extraño espectáculo? ¿Qué ocultaba Mauricio detrás de su aparente inocencia? Sin embargo, las palabras de Mauricio solo añadieron más confusión al enigma. Su encogimiento de hombros y su mirada evasiva dejaron a los hermanos sumidos en un mar de incertidumbre, sin un punto de partida claro para desentrañar el misterio. ¿Acaso su padre estaba ocultando algo? ¿O era víctima de fuerzas más allá de su comprensión? Decididos a desvelar la verdad, Marcos y Javier se sumergieron en una investigación clandestina, instalando cámaras de seguridad en la casa para atrapar al misterioso benefactor en el acto. Pero lo que descubrieron solo sirvió para profundizar el enigma. Las imágenes grabadas en las frías horas de la noche revelaron un secreto inquietante. Era su propio padre quien, envuelto en la oscuridad del sótano, emergía con los juguetes en sus manos, distribuyéndolos por la casa con la misma inocencia y alegría de un niño perdido en su mundo de fantasía. El descubrimiento dejó a los hermanos atónitos, su mente abrumada por una tormenta de emociones y preguntas sin respuesta. ¿Por qué su padre se comportaba así? ¿Qué oscuros motivos lo impulsaban a actuar de esa manera? Y lo más importante, ¿qué significaba todo esto para el futuro de la familia? En medio del misterio y la confusión, una única certeza se aferraba a sus corazones. Algo más profundo y oscuro se escondía bajo la superficie, y solo desentrañar sus secretos podría revelar la verdad detrás del enigma de los juguetes. Marcos y Javier se enfrentaron a su padre con una mezcla de incredulidad y preocupación, sus ojos reflejando el peso de la revelación que acababan de escuchar. La confesión de Mauricio resonó en el aire como un eco lejano de un mundo perdido, dejando a los hermanos atónitos y sin aliento. ¿Cómo podía ser posible que su padre estuviera luchando contra una enfermedad tan devastadora? ¿Cómo podían haber pasado desapercibidos los síntomas durante tanto tiempo? El silencio se cernió sobre ellos como una sombra ominosa, mientras Mauricio se esforzaba por encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Con cada suspiro, la verdad se deslizaba entre sus dedos como arena, escapando de su alcance con cada intento de capturarla. Fue entonces cuando las palabras del médico resonaron en su mente, como un eco distante de advertencia. El diagnóstico había sido claro y despiadado. Alzheimer en sus primeras etapas, una sentencia de olvido y confusión que se cernía sobre él como una sombra implacable. El rostro de Mauricio se contrajo en una mueca de dolor y resignación, su voz apenas un susurro en la oscuridad de la habitación. El médico le había advertido que su memoria se desvanecería lentamente, arrastrándolo hacia un abismo de recuerdos borrosos y olvidados. Habían juzgado injustamente a su padre, sin comprender la magnitud de la batalla interna que libraba en silencio. Los recuerdos de días felices de su infancia se agolpaban en sus mentes como destellos de luz en medio de la oscuridad. Recordaron con nostalgia los momentos en los que Mauricio los había entretenido con sus ingeniosas creaciones de juguetes de madera, dedicando su tiempo y esfuerzo para brindarles alegría y felicidad. Con el corazón lleno de determinación y redención, los hermanos tomaron una decisión trascendental: cambiar su actitud y dedicar los años que les quedaban junto a su padre al cuidado y la compasión. Unidos en su propósito,
se comprometieron a ofrecerle a Mauricio todo el amor y el apoyo que merecía en esta etapa tan difícil de su vida. Juntos compartieron momentos preciosos, tejiendo nuevos recuerdos en el tejido del tiempo, mientras se sumergían en un mundo de juegos y risas que evocaba la pureza y la inocencia de su infancia. A medida que la enfermedad avanzaba implacablemente y los recuerdos se desvanecían en la niebla del olvido, el vínculo entre padre e hijos se fortalecía como un faro en la oscuridad. A través del cuidado amoroso y la compañía constante, encontraron consuelo y esperanza en medio de la adversidad, creando un refugio de amor y aceptación que trascendía las barreras del tiempo y el espacio. Y aunque el Alzheimer pudiera robar los recuerdos de Mauricio, el amor inquebrantable de sus hijos permanecería como un faro de luz en el horizonte, iluminando el camino hacia un futuro incierto pero lleno de amor y gratitud. Con el paso del tiempo, la enfermedad de Mauricio avanzaba inexorablemente, robándole lentamente los recuerdos que había atesorado durante toda una vida. Los días se volvían borrosos y las palabras se desvanecían en la neblina de su mente. Sin embargo, a pesar de la pérdida gradual de su memoria, había algo que permanecía intacto en el corazón del anciano: el amor incondicional de sus hijos. Marcos y Javier se convirtieron en los pilares de apoyo de su padre, dedicándose a cuidarlo con el mismo amor y ternura que él les había brindado durante su infancia. Juntos compartieron momentos de risas y lágrimas, de nostalgia y esperanza, construyendo recuerdos nuevos que se entrelazaban con los viejos en un tapiz de afecto y gratitud. Y así, en el crepúsculo de su vida, Mauricio encontró consuelo en el amor y la compañía de sus hijos, sabiendo que, aunque los recuerdos pudieran desvanecerse, el vínculo indestructible entre padre e hijos perduraría para siempre en el tejido mismo de sus corazones. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like.